Bueno, pues volvemos a la carga para dejar listo el tema 2. Si os acordáis, chavales, en el último vídeo estuvimos hablando de la España musulmana y ahora vamos a tratar pues los mismos años, 711-1492, desde el punto de vista cristiano. Así que yo sé que estáis absolutamente ansiosos por conocer esta historia. Vámonos ya, sin más espera, ¿vale? Venga. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir de los reinos cristianos, pues un poco lo mismo que habíamos dicho al principio del tema, en la introducción, que hablamos de una reconquista cuando realmente no es tal cosa. Los reinos cristianos como tal nunca habían tenido el poder en el sur de la península ibérica y por tanto no van a reconquistar, simplemente van a conquistar. Lo que pasa pues que por motivos políticos a lo largo del tiempo se presenta como una vuelta a conquista, como una expulsión de los invasores musulmanes, pero no es realmente así. De hecho, algunos de los reinos, especialmente el reino astur-leonés, va a intentar presentarse como heredero del reino visigodo de Toledo, decir, oye, es que nosotros somos los que venimos detrás de los visigodos, cuando los visigodos se extinguieron, cuando los musulmanes echaron a los visigodos, nosotros éramos los que cogimos ese relevo. Esto es mentira, ¿vale? Así de sencillo. Así que, pues bueno, es un poco movida aquí este tema de la reconquista, si lo llamamos reconquista o no, pero en general pues que sepáis que eso, que es más mitología que otra cosa. Además, pues en su origen, que es este primer punto que vamos a tratar, los reinos cristianos se dedicaban sobre todo a sobrevivir. Recordad lo que decíamos en el anterior vídeo. Había un equilibrio. Siempre que los musulmanes estaban fuertes, los reinos cristianos estaban débiles. Y cuando los musulmanes pasan por algún tipo de crisis, los reinos cristianos aprovechan para venirse arriba. ¿Ok? Pues bien, sin más dilación, vamos a empezar hablando de los reinos occidentales, que van a ser el reino astur-leonés, o el reino de León posteriormente, y el condado de Castilla, que después se convertirá en reino. El reino astur-leonés, pues se funda, básicamente, si recordáis, con la batalla de Covadonga, librada por Don Pelaya. Ya habíamos hablado de ella en el anterior vídeo, que se presentaba como una gran batalla, la primera gran victoria de los cristianos contra el Islam, pero que realmente pues no era así, había sido una batalla más bien discretita y ni siquiera tenemos clara la fecha, 718, 722, por ahí andan los tiros, pero no terminamos de tener claro, ¿vale? Tenemos aquí una lista de reyes, los voy a mencionar simplemente porque pues esta historia pues es un poco así, rey que hizo cada rey, ¿vale? Empezamos con Alfonso I, que pues podemos decir que el primer rey importante como tal, ¿vale? Y que establece la capital del reino en Cangas de Onís. Ojo, lo tenéis ahí escrito. Voy a hacer zoom para que lo veáis bien. Cangas de Onís. No Gangas de Onís, ni Cangas de Anís, ni ninguna otra mezcla rara que se os ocurra. Después de Alfonso I, pues vamos con Alfonso II, ¿vale? Ojo, esta lista de reyes no tiene por qué ser uno detrás de otro, ¿vale? Lo he puesto simplemente los reyes más importantes. Con Alfonso II, pues la capital del reino se va a trasladar a Oviedo, que si entendéis un poquito de geografía, pues sabéis que está en Asturias, ¿vale? Y dos cosas importantes. Se va a establecer como código de leyes el Liber Iudiciorum. Recordad, los visigodos van a utilizar el código de leyes de los visigodos. Es una forma de decir, que nosotros venimos de esta gente, ¿vale? Es un intento de darse legitimidad, de decir que nosotros somos los que tenemos derecho a conquistar estos territorios, ¿vale? Y además, pues se va a iniciar el camino de Santiago. Alfonso II va a ser, durante su reinado se va a descubrir, entre comillas, la tumba del apóstol Santiago allí en Compostela y se van a iniciar las peregrinaciones, que van a ser pues una vía fundamental para los reinos cristianos de la península ibérica, porque van a traer pues a muchos comerciantes, peregrinos de todo tipo, militares, de todo, ¿vale? Van a revitalizar por completo la economía de la zona alrededor del camino. Y ya te digo, aquí venía gente andando desde la quinta puñeta de Europa y se pegan unas caminatas más largas que las de Frodo y Sam en El Señor de los Anillos. Con
Con Alfonso III, un poquito más adelante, pues la frontera va a avanzar hasta el río Duero. Y diréis, ¿qué es lo que hace posible que de repente la frontera avance? Que sea posible que los cristianos conquisten territorio. Pues bien, que es que en Al-Ándalus tenemos la revuelta de Ibn Hafsún. Lo voy a ampliar aquí un poquito. ¿Os acordáis de los muladíes? Los musulmanes que se habían convertido, o sea, los cristianos que se habían convertido al Islam y que no eran del todo bien tratados, no tenían los mismos privilegios que otros musulmanes y se rebelan. Pues bien, justo coincide con que en esa revuelta, durante esa revuelta, ¿vale? Alfonso III va a aprovechar para tirar hacia el Duero. ¿Ok? Bien. Finalmente, bueno, esta es la primera vez que los musulmanes, que Córdoba, se ven obligados a pedir la paz. Y como decía antes, la reconquista no es solo una cosa de cristianos contra musulmanes. En este caso, pues Alfonso III se alía con otros reyes disidentes de Córdoba, que no apoyaban al califa de Córdoba, contra los propios musulmanes. Incluso el hijo de Alfonso III, Ordoño I, va a estudiar en Zaragoza, que es una ciudad musulmana. Así que, ya te digo, esta idea de cristianos contra musulmanes no es del todo cierta, ¿ok? Con Ordoño II, la capital del reino se va a establecer finalmente en León. ¿Ok? Ya tenemos formado el reino de León. Y dentro de ese reino de León, fijaros qué castillito tan bonito os he pintado aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de el Condado de Castilla. El Condado de Castilla es un territorio dentro del Reino de León que está situado en la frontera. Y esa frontera, cuando tú vas conquistando, se va repoblando, va llegando gente a vivir. Y obviamente, como es una frontera, es un sitio peligroso, se van a construir muchos castillos. De ahí le viene el nombre de Castilla. ¿Se entiende, verdad? Bien, pues el primer conde conocido de Castilla va a ser Fernán González. Y con el tiempo, este reino, me voy a saltar, no voy a explicar mucho, ¿vale? Es heredado por un rey que lleva el nombre de Sancho III, el mayor de Navarra. Este rey hereda el condado de Castilla y cuando se muere en el año 1035 divide todos sus reinos entre sus diferentes hijos. Y coincide pues que a su hijo Fernando le deja el reino de Castilla. Es decir, Fernando I hereda ya el condado de Castilla pero convertido en un reino independiente. ¿Vale? El reino de Castilla, año 1035, fecha muy muy importante. Si os fijáis, si os acordáis del vídeo del Islam, ¿con qué coincide esta fecha? Efectivamente, con la caída del califato. Recordad que el califato estaba en crisis, en guerra civil, desde el año 1002 aproximadamente hasta el año 1031. En esos años, precisamente, es cuando se van formando los diferentes reinos cristianos. ¿Ok? Pues con eso tenemos formados los reinos occidentales y nos vamos a ir a los reinos orientales, empezando por el reino de Navarra, que se crea en el año 824 con el primer rey de Pamplona, Íñigo Arista. Primero rey de Pamplona, después se convertirá en rey de... Todo este territorio se convertirá en el reino de Navarra y no solo el reino de Pamplona. ¿Cómo sobrevivió el reino de Pamplona? Pues muy sencillo, adaptándose a las situaciones. Según soplase el viento, he puesto aquí una veleta para representarlo, según soplase el viento a un lado o a otro, pues se iban adaptando. Se apoyaban en los musulmanes, se apoyaban en los francos, se apoyaban en el reino astur-leonés, según le viniese, ¿vale? Volvemos a lo de mismo. Los reinos cristianos, si se tienen que apoyar en los musulmanes, se apoyan en los musulmanes. Les da exactamente igual. Aquí no consiste en cristianos contra musulmanes, consiste en sobrevivir apoyándome en quien haga falta. ¿Ok? Bien, pues finalmente el reino llega a manos de Sancho III, el mayor de Navarra, que como decíamos antes, va a heredar también el reino del condado de Castilla y el condado de Aragón, que ahora vamos a hablar de él un poquito después, ¿vale? Y coincide, pues como decíamos, con los años de la crisis del califato de Córdoba. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de los condados catalanes. Nos vamos un poquito más hacia el este. Y en estos territorios, ¿os acordáis que los musulmanes habían intentado avanzar hacia el norte y habían sido detenidos en la batalla de Poitiers por Carlos Martel? Bien, pues los francos, o los carolingios, que viene a ser más o menos lo mismo, conquistan unos territorios ahí al sur de los Pirineos para pues, establecer una pequeña línea defensiva contra los musulmanes. Esta línea defensiva va a recibir el nombre de la Marca Hispánica. Y estos pues, pequeños condados, esta marca hispánica, poco a poco se va a ir independizando de los francos, del reino carolingio, ¿vale? El primer conde de Barcelona en ir realizando esta independencia va a ser Bifredo, no Guifredo, el Velloso. Y el Velloso con V, de bello. No de belleza, sino de vello corporal.
porque este señor pues era un poquillo osezno, ¿vale? De esas personas así como con mucho pelo que tú las ves en invierno y te dan ganas de darle un abrazo para pillar un poquito de calorcito. Bien, la independencia de los condados catalanes se va a consolidar con el conde Borrell II, ¿vale? Esta es la realmente figura importante, con la que finalmente pues estos condados se van a convertir en independientes y van a dejar de ser parte del imperio carolingio. Y nos queda solo hablar de los condados, lo he llamado condados pirenaicos, o también podéis llamarlos los condados aragoneses, pero una serie de territorios cercanos al Pirineo, que en un principio también van a ser parte del Imperio Carolingio, que son los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Sé que son nombres raros, chicos, pero son así, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, igual que los condados catalanes, estos condados pirenaicos se van a ir independizando, ¿vale? Se van a unificar todos juntos y se van a independizar, y una figura importante en esta independencia es el conde Aznar Galíndez. Posteriormente, los condados van a pasar a formar parte por herencias familiares, pues uno se casa con otro, con esto, bla, 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 llegan al reino de Navarra. ¿Os acordáis de Sancho III, el mayor de Navarra? Pues decíamos que heredaba el condado de Castilla y los condados aragoneses. Y estos condados aragoneses los hereda, y cuando se muere, en el año 1035, igual que el reino de Castilla, pasan a ser para su hijo Ramiro. Si a un hijo, a Fernandito, le dejaba el condado de Castilla convertido en reino, a su hijo Ramiro, que va a ser Ramiro I, le deja los condados aragoneses convertidos en el reino de Aragón. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Muy bien. Y ahora vamos a adelantar un poquito el tiempo porque, claro, tenemos los condados catalanes y el reino de Aragón. Pero estos dos territorios, con el tiempo, se van a unificar. Y se van a unificar gracias al amor, al inmenso amor que surgió entre el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, y la infanta aragonesa Petronila de Aragón. Ojo al nombre, Petronila. Yo que vosotros lo apuntaba en la lista de nombres posibles para ponerle a vuestras hijas si es que algún día las tenéis, La Petro. Tremendo, precioso, vaya. Yo desde siempre tengo claro que si tengo algún día una hija, la llamaré Petronila. ¿Vale? Pues bien, hemos dicho que surge el amor más absoluto entre el Ramón Berenguer y la Petro. Bien, obviamente esto es broma, ¿vale? Un matrimonio concertado, ni amor ni leches en vinagre, ¿vale? Esto se concierta porque es necesario que se unan estos territorios y por mangoneos políticos pues acaban casados. Pero vaya, aquí esto, olvidaros del amor, eso no existe, es un concepto totalmente moderno que es mentira, fuera corazón, mentira, ni amor ni leches en vinagre, ¿ok? Bueno, lo que sí es importante es que Ramón Berenguer IV y Petronila van a tener un hijo que es Alfonso II. Y Alfonso II va a ser ya soberano no solo del Reino de Aragón y de los condados catalanes, sino de todo junto. En el año 1162, que es cuando hereda los reinos, se convierte en soberano de la Corona de Aragón, de un nuevo estado que va a surgir ahora. ¿Ok? La Corona de Aragón pues va a integrar tanto a Aragón como a Cataluña. ¿Vale? Y después con el tiempo va a ir conquistando otros territorios. ¿Estamos? Bien. Pues con esto tenemos explicado básicamente el origen de los reinos. Reinos occidentales, reino astur-leonés, reino de Castilla, reino de Navarra, los condados catalanes y el reino de Aragón. Y con esto y un bizcocho nos pasamos al siguiente apartado del tema, que es los reinos cristianos a partir de entonces, desde el siglo XI en adelante, ¿vale? Es decir, cuando realmente se expanden y le van quitando territorios poco a poco a Al-Ándalus. Vamos a hacer una pequeña introducción, como hemos hecho con el apartado anterior, y pues destacamos que durante los siglos XI y XII hay numerosos enfrentamientos entre los reinos cristianos. Volvemos a lo de siempre. La reconquista no es cristianos contra musulmanes. Se van a pelear entre ellos, se van a matar por conseguir un territorio u otro. Hay guerras que implican a todos los reinos cristianos, por ejemplo la guerra de los tres Sanchos, porque los tres reyes, el de Navarra, el de Aragón y el de Castilla, se llamaban Sancho, ¿vale? Y pues esto es un follón, ¿vale? Finalmente pues llegan las invasiones de los pueblos norteafricanos, recordad, almorávides y almohades, que no almohadas, y bueno, pues una etapa de una expansión más o menos controlada. A partir del siglo XIII, ¿vale? Después de la batalla de las Navas de Tolosa, recordad, 1212, la gran batalla, la gran victoria de los cristianos sobre el Islam,
pues se va a conquistar bastante territorio, todo el valle del Guadalquivir, prácticamente Andalucía. Los musulmanes van a quedar reducidos al reino nazarí. Sin embargo, ¿por qué no acababan con el reino nazarí? Pues ya hemos visto en el vídeo anterior, que es que en Europa en el siglo XIV, de 1300 a 1400, hay una crisis que flipas en colores, de todo tipo. La iremos viendo poco a poco en cada uno de los reinos, pero eso va a ralentizar muchísimo el proceso de, recordad, reconquista, entre comillas. ¿Vale? Bien, como estamos hablando de la corona de Aragón, vamos a seguir con ella. Pero vamos a rebobinar un poquito, ¿vale? Habíamos dejado el tema con la formación de la corona de Aragón y nos vamos un poquito hacia atrás, porque tenemos que hablar de un rey que se llama Alfonso I el Batallador, ¿vale? El Batallador es uno de los reyes más importantes de la Edad Media en la península ibérica, pues porque tuvo a los musulmanes al borde del abismo, les dio una lata tremenda, ¿vale? Como su propio sobrenombre indica, el Batallador. Batalló lo más grande. De hecho, en el año 1118 conquista Zaragoza. Si recordáis, decíamos en el otro vídeo que los reinos de taifas más importantes eran el de Toledo, el de Zaragoza o el de Sevilla. Pues el de Toledo había caído en el año 1085 y ahora en el 1118 cae el reino de Zaragoza. Hizo unas cuantas cosillas más, pero bueno, no voy a entrar en detalle. En definitiva, que fue un rey muy importante, muchas conquistas y mucho tocarle las narices a los musulmanes. Por otro lado, pues bueno, el batallador de tanto batallador, pues se quedó un poco regular. Y cuando se murió sin descendencia, decidió que le iba a dejar el reino a las órdenes militares. Las órdenes militares son una serie de instituciones que se van creando para defender la frontera. Y como este señor era muy batallador, le va a dejar el reino a las órdenes militares. Claro, cuando los nobles aragoneses se encuentran con el testamento del batallador y ven que le dejo el reino a las órdenes militares, se quedan así un poco pillados y dicen, esto es un poco trambólico. Y le van a dar el reino al hermano del batallador, que se llama Ramiro II el monje. Y le dicen el monje, pues porque es que era monje. Era el hijo segundo, el batallador era el hijo mayor, Ramiro II era el hijo menor, y como no había reino para él, se mete en la iglesia. Se convierte en monje. Y luego se encuentra con el marrón, con que de repente el hermano se ha muerto sin hijo y tiene él que heredar el reino. ¿Vale? Este Ramiro II es el padre de nuestra amiga la Petro. Y la Petro, si recordáis, es la madre de nuestro colega Alfonso II, que era el primer rey de la corona de Aragón. Si volvemos a la esquemita aquí atrás, lo recordamos. Alfonso II, 1162, primer rey de la corona de Aragón. ¿Ok? Bien, pues ya que nos hemos puesto en situación, seguimos avanzando con unos cuantos reyes. Lo voy a mencionar muy por encima, ¿vale? Porque no me quiero entretener, lo tenéis en los apuntes, pero hay que mencionar pues a Pedro II el Católico, que fue el rey de Aragón que participó en la batalla de las Navas de Tolosa, con la mala suerte de que se murió un poquito después, ¿vale? Así que pues los efectos de la victoria de las Navas de Tolosa se hicieron esperar un poquito. Aún así, se dejaron notar, porque Jaime I, el conquistador, después de Pedro II, va a conquistar, por algo le decían el conquistador, en la primera mitad del siglo XIII, lo pone aquí, ¿vale? Primera mitad, yo siempre recordad que mis abreviaciones son un poco así. Un medio, primera mitad, dos medios, segunda mitad. Pues primera mitad del siglo XIII va a conquistar las Baleares y Valencia. Más adelante, el rey Pedro III el Grande va a conquistar Sicilia en el año 1282. Muy importante también esta fecha, porque desde esa fecha los catalano-aragoneses se van a volcar hacia el Mediterráneo. La reconquista va a quedar un poco en manos de Castilla, porque los aragoneses pues se quedan un poco bloqueados allí en Murcia y no pueden seguir avanzando hacia el sur. ¿Y qué van a hacer? Pues se lanzan al Mediterráneo. Van a conquistar un montón de territorios poco a poco en el Mediterráneo, ¿vale? Y se van a dar un montón de palos con un montón de gente, con franceses, con todo el mundo aquí por controlar territorios en Italia. Todo esto viene por la conquista de Sicilia en el año 1282. Jaime II después va a conquistar Córcega y Cerdeña, e incluso en una expedición un poco extraña que va al imperio a tierras bizantinas, acaba siendo nombrado duque de Atenas y Neopatria, dos sitios tan a tomar por saco de Aragón como pues en Grecia, ¿vale? Atenas y Neopatria, Nueva Patria, que es un nombre que le ponen pues a un sitio de por allí, ¿vale? Después de Jaime II tenemos que hablar de otro rey importante. Yo siento que esto es historia de cada rey, pero en la Edad Media es un poco así. Martín I el Humano,
¿Por qué lo destacamos aquí? Fijaros que lo ponemos aquí en el medio, es súper importante. ¿Por qué? Pues porque se murió sin hijos. Oh, no es que hiciese ninguna maravilla, simplemente es que se murió sin hijos. Y como se murió sin hijos, ¿qué hacemos con el reino cuando se muere Martín I el humano? Bueno, Martín I el humano tenía un hijo, pero se murió antes que él. Entonces, pues, se muere sin hijos. Pues, en el año 1412, los nobles aragoneses, otra vez reunidos, recordad que ya se habían tenido que reunir para ver qué hacían después de el testamento ese tan bonito del batallador. Pues los nobles aragoneses deciden que le van a dar el reino a un infante castellano, al tío del rey de Castilla, que tiene como nombre Fernando I el de Antequera. Le dicen el de Antequera porque en 1410 había conquistado Antequera. ¡Oh, maravilla! Bien, pues Alfonso I de Antequera va a establecer una nueva dinastía en Castilla, que es la dinastía de los Trastámara. Vamos a hablar de ella un poquito después cuando hablemos del reino de Castilla en estos años. Los hijos de Fernando I, Alfonso V el Magnánimo, o Juan II, van a reinar detrás de él. Y en el reinado de Juan II nos vamos a encontrar con un problema muy gordo. Entre 1462 y 1472 se van a producir dos eventos muy importantes, como son la Guerra Civil Catalana y la Guerra Remensa. Esto de que los catalanes quieran independizarse y den la lata no es una cosa nueva. Esto viene de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pues bien, los catalanes no están de acuerdo con las políticas del rey y quieren mandarlo al carajo. De hecho, intentan nombrar rey al rey de Francia. Lo que pasa es que el rey de Francia es más listo y dice que no. Apoya al rey Juan II, pero luego le pide a cambio algunos territorios que Aragón controlaba todavía en zona francesa al norte de los Pirineos. Y luego tenemos la guerra remensa. ¿Qué es esto de la guerra remensa? Pues para entenderlo tenemos que hablar de la crisis. En el siglo XIV y en el siglo XV, los reinos europeos se ven sometidos a una gran crisis. Primero, a una grave epidemia, la peste bubónica. Llega un pestazo tremendo que se carga a prácticamente, en algunos reinos, el 40% de la población. Pensadlo bien, 40%, casi la mitad de la población muerta así de golpe. ¿Vale? Hay menos población, hay menos producción agrícola. También gracias a una serie de malas cosechas, de mal tiempo, que hace que se reduzca la producción agrícola. Y si hay menos producción agrícola, resulta que los nobles ganan menos, porque el poder de los nobles se basa en que tienen tierra que trabajan sus siervos. ¿Qué hacen los nobles? ¿Van a ganar menos? No, van a abusar de sus campesinos. Van a protagonizar lo que se conocen como los abusos señoriales. Y de tanto abuso, los campesinos acaban hasta las narices y se rebelan. ¿Vale? Los remensa, los campesinos llamados remensa, son aquellos que por narices estaban obligados a trabajar una tierra. Y no podían irse de esa tierra. Si querían irse tenían que pagar un impuesto muy alto, que obviamente no podían pagar. Por lo tanto, no podían irse. Pues estos remensas van a liar la parda, se van a intentar pues independizar también de algún modo y se lía el taco, ¿vale? Tanto una guerra como otra acaba con la paz de Pedralbes en el año 1472, ¿vale? Después de esto, pues va a gobernar en Aragón un señor bastante famoso que lleva por título Fernando II, aunque seguramente lo conozcáis mejor como Fernando el Católico. Hablaremos de él en el siguiente tema, ¿vale? No, sabéis que no me gustan los spoilers. Bueno, hemos dejado listo Aragón, nos vamos a Castilla. Castilla y León hasta el año 1474 y vamos a empezar justo donde lo habíamos dejado, cuando Fernando I hereda de su padre Sancho III, el mayor de Navarra, el condado de Castilla, que se convierte en un reino, ¿vale? Pues bien, la chiripa va a querer, la potra, que Fernando I también herede el reino de León. Y tú dices, oye, qué bien, se han unificado. Pues sí, muy bien, se han unificado, pero resulta que cuando Fernando I se muere, pues igual que su padre había dividido sus territorios entre sus hijos, hace lo mismo y divide sus territorios entre su hijo Sancho y su hijo Alfonso. Sancho II se va a quedar con León y Alfonso VI se va a quedar con Castilla. Pero claro, ninguno de los dos está muy contento, pues claro, puedes tener el reino entero y resulta que te has quedado solo con una parte del reino. Así que un día se van a levantar con los cables cruzados y uno le va a decir al otro una cosa como: Hey brother, nos vamos a liar a palos, ¿vale? Os lo he marcado aquí con estas espaditas bonitas. Hay una guerra entre Sancho II y Alfonso VI porque cada uno quiere controlar el reino del hermano, ¿vale? Finalmente, Sancho II muere
y Alfonso VI va a heredar los dos reinos. Si recordáis el vídeo de los musulmanes, Alfonso VI es este rey que conquistó Toledo en el año 1085, fecha fundamental. Toledo 1085, metéroslo en la cabeza, apuntarlo en grande los apuntes. Toledo 1085, ¿vale? Aunque si os acordáis, después en el año siguiente llegaban los almorávides y en el 1086 le daban la del pulpo al pobre Alfonso VI, ¿vale? Vamos a destacar también aquí, en tiempos de Alfonso VI, a la figura de el Cid Campeador. Una figura muy polémica. La vamos a dejar aquí un poco y vamos a hablar de ella en clase porque da para muchísima tarea y el vídeo se me va a hacer más largo de la cuenta, ¿vale? Pero el Cid básicamente es un mercenario que va aceptando encargos. Lo contratan de un reino, lo contratan de otro y va conquistando cosas, ¿vale? Después, pues con el problema del cantar de Mío Cid, se va a convertir en un héroe y por ciertos intereses políticos posteriores se va a convertir en héroe nacional. Las grandes aventuras del Cid, el gran español que peleaba contra los musulmanes. Mentira todo. Bueno, que vienen los almorávides, que vencen a Alfonso VI en Sagrajas. Y esto pues va a abrir una etapa de inestabilidad en el reino de Castilla, ¿vale? Esta inestabilidad, pues una buena prueba de ello es que en el año 1139 Portugal se va a independizar, ¿vale? Es decir, mira, yo ya no quiero más historias con vosotros y me independizo, ¿vale? Independencia de Portugal en el año 1139. Nos vamos a saltar ahora a otro rey. Recordad, no estoy diciendo los reyes en orden, no van uno tras de otro. Vamos saltando según nos interesa. Tenemos a Alfonso VIII. Alfonso VIII es importante porque es el rey que participa en las Navas de Tolosa. Ojo, el rey de Castilla. León por ese momento estaba independiente y no participa en la batalla de las Navas de Tolosa. Ya os digo que se vende como un locurón, ¿vale? Decir, oh, que los cristianos todos juntos. No, los cristianos todos juntos, nada, ¿vale? Después de Alfonso VIII tenemos a Fernando III el Santo, que es famoso por dos cosas importantes. Primero, porque por fin, con el reinado de Fernando III el Santo, Castilla y León van a vivir su amor eterno. Por fin se van a unificar para no volver a separarse nunca. Recordad que estamos viendo que Castilla y León son como una relación de adolescentes, que ahora sí, ahora estamos juntos, ahora no, te dejo, te quiero, no me gusta, hoy miraba a una, miraba al otro, oh, un horror, ¿vale? Horrible aquello, tóxico como él solo. Pues no, ahora ya se unifican y van a disfrutar de su amor eterno, lo tenéis aquí, ¿vale? Puesto, Everlasting Love, Forever, ¿vale? Se unifican Castilla y León y no se van a separar nunca más. Fernando III el Santo, además, pues el que aprovecha la victoria de las Navas de Tolosa, porque va a conquistar en el año 1236 Córdoba, 1246 Jaén y 1248 Sevilla, el Valle del Guadalquivir. Los musulmanes, si os acordáis, se ven reducidos solo al reino nazarí, que eran las provincias de Almería, Granada y Málaga. Bien, pues bueno, seguimos avanzando. Fernando III el Santo tiene un hijo que lleva por nombre Alfonso X el Sabio. ¿Y por qué el Sabio? Pues aparte de porque le gustaba jugar al ajedrez, porque pues va a llevar a cabo una serie de leyes o de actividades culturales muy importantes para los reinos cristianos. La fundamental, la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Qué es esto? Pues a través del Islam nos llegaban en esta época muchísimos textos de la antigua Grecia, que en otros idiomas se ven perdidos. Y Alfonso X pues va a dedicar a un montón de gente a traducir esos textos del árabe, primero al castellano y después del castellano al latín, ¿vale? Es decir, muchos de los textos que tenemos de la antigua Grecia nos han llegado por el árabe y por esta escuela de traductores de Toledo. Es decir, es una aportación a la historia absolutamente fundamental, ¿vale? Bueno, por otro lado, además de que conquistó Murcia, pero no es algo especialmente importante. Ya sabéis que Murcia pues, es un territorio allí con muy poquita importancia. Es cachondeo, ¿vale? Un saludo aquí a los compis murcianos. Y también pues se va a fundar en tiempos de Alfonso X la Mesta, el Real Concejo de la Mesta. ¿Esto qué es? Es importante porque puede que caiga en selectividad. Es una asociación de ganaderos, de gente que tiene rebaños, de la gente más rica que tiene sus rebaños. ¿Y por qué el rey le da privilegios a esta gente que tiene rebaños? Pues porque Castilla en esta época vive en gran parte, o una actividad económica muy importante, es el comercio de telas de lana. Y la lana viene de la oveja. Así que pues la Mesta va a tener muchísimos privilegios y va a estar peleándose con los agricultores durante mucho tiempo.
cuando lleguemos al siglo XIX y las desamortizaciones, volveremos a hablar sobre la Mesta, así que no os la olvidéis, por favor. Saltamos un poquito, por eso he puesto aquí los puntos suspensivos, y nos vamos a hablar de Alfonso XI, Alfonso el Onceno, ¿vale? Alfonso XI reinicia la Reconquista. En estos tiempos la Reconquista ha quedado un poco parada, pues por diferentes guerras civiles. El hijo de Alfonso X, Sancho IV, se lía a tortas con el padre, otra guerra, follones, nada, que la Reconquista parada. Hasta que Alfonso XI, o el Onceno, inicia de nuevo la Reconquista y va a conquistar Algeciras en el año 1344. Sin embargo, pues este señor no tiene muy buena suerte, y en el año 1350, mientras está asediando Gibraltar, pues hay una epidemia de peste y Alfonso XI muere en el sitio de Gibraltar. Y esto va a generarnos un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque resulta que tiene dos hijos. Uno, Pedro I, llamado el Cruel, y otro, Enrique de Trastámara. Pedro I el Cruel es un hijo oficial y Enrique de Trastámara es un hijo bastardo, no es hijo de la reina, ¿vale? Entonces el reino cae oficialmente sobre Pedro I, pero Enrique dice que nanay, que el reino para él, que yo aquí también quiero cacho y que el rey soy yo. Así que tenemos guerra civil otra vez al canto. Además fue una guerra civil muy movida, porque los ingleses apoyaron a Pedro I y los franceses a Enrique. Así que esto se va a liar un taco tremendo, hasta que finalmente pues los dos hermanos se van a encontrar en el año 1369 en un castillo, el castillo de Montiel. Y en ese castillo, Enrique II va a matar a su hermano Pedro y se va a quedar con el trono. Y con esto pues llega a Castilla la dinastía de los Trastámara. Hemos hablado de antes de ello porque Fernando I de Aragón, Fernando I de Antequera, era de la dinastía de los Trastámara. Ahora hablamos de él otra vez. ¿Y qué problema tienen los Trastámara? Pues en los Trastámara tenemos que hablar siempre de la señorialización. Diréis, ¿y esto qué es? Pues muy sencillo. Enrique II, para ganar la guerra, tiene que apoyarse en la nobleza. Y para apoyarse en la nobleza tiene que prometerles cositas. Mira, apóyame que te voy a regalar un terrenito en no sé dónde. Claro, Enrique II gana la guerra a costa de perder muchísimo poder en favor de la nobleza. Por eso hablamos de señorialización, porque los señores feudales van a ganar muchísimo poder durante el reinado de los Trastámara. De hecho, Enrique II es también conocido como Enrique II, el de las Mercedes, porque concedió muchísimas mercedes a la nobleza. Esto va a ser un problema tremendo con sus sucesores. Tanto Juan I como Juan II van a estar mangoneados por la nobleza sin parar, ¿vale? De hecho, Juan II, el gobierno durante muchos años lo va a ejercer de facto, en la práctica, su tío don Fernando de Antequera. Y los hijos de su tío, es decir, sus primos, conocidos como los infantes de Aragón, que posteriormente pues, son los reyes de Aragón, Alfonso V y Juan II de Aragón, que ya hemos hablado de antes. Vamos a destacar que durante el reinado de Enrique IV se va a producir ya el colmo de los colmos del enfrentamiento entre el rey y la nobleza, que es la llamada farsa de Ávila, en 1465. Enrique IV tenía un hijo, ¿vale? Alfonso. Y la nobleza, que no quería como rey a Enrique IV, porque Enrique IV estaba un poco intentando recuperar el poder de los reyes, y la nobleza decía que tu tía, que el poder lo tenían ellos y que el rey al carajo. Pues bien, los nobles van a montar una movida, van a coger un muñequito de trapo representando a Enrique IV, le van a quitar el trono simbólicamente y le van a dar el trono a su hijo, al príncipe Alfonso. Todo esto es lo que conocemos como la farsa de Ávila. Repetimos, en el año 1465. Se llama la farsa de Ávila pues porque realmente ni le quitaron el poder al rey ni nada. Era un paripé para decir, venga, sí, le hemos quitado el poder al rey, pero no. En verdad, pues... Sí, eso es mentira, sombrana. no era verdad, ¿vale? Como aquí bien nos señala nuestro amigo Homer. Seguimos. Enrique IV se muere el hijo, ¿vale? El príncipe Alfonso en esta movida de la farsa de Ávila y otra guerra que hay de por medio. Se muere el príncipe Alfonso y Enrique IV va a nombrar heredera a su hermana Isabel. Os va a sonar mucho porque es la que conocemos como Isabel la Católica. ¿Suenan los reyes católicos? Pues uno es Fernando II de Aragón, ya lo vimos antes, y otra es Isabel la Católica. Sin embargo, pues Isabel la Católica va a cometer un error,
que es que se va a casar sin permiso del rey Enrique con el heredero de Aragón, Fernando. Y al rey eso le toca muchísimo las narices, porque como buen señor patriarcal machito, necesita que su hermana para casarse tiene que tener su permiso. Así que enfadado con su hermana, ¿vale?, le va a dar el trono, va a nombrar heredera a su hija, Juana la Beltraneja. Y pensaréis, vamos a ver, si tenía una hija, ¿por qué le habían dado antes el trono a la hermana? Pues porque es que esta hija parece ser que no era hija realmente de Enrique IV. Pues le dicen la Beltraneja porque probablemente era hija de uno de los ayudantes del rey, del hombre de confianza del rey, Beltrán de la Cueva. Porque el rey no podía tener más hijos. Y claro, pues con tal de que la dinastía no se extinga, le dice, anda, hazme un favorcillo y hazle una hija a mi esposa. Claro, como eso más o menos se corre el rumor en la corte de que Juana no es la hija realmente de Enrique, no tiene los derechos al trono, por tanto Isabel es la heredera. Se muere Enrique IV y ¿qué pasa? Pues igual que antes de pelear una espadita, aquí os pongo ya a mi amigo Goku porque esta guerra civil fue ya tremenda. Otra guerra civil, sin parar, no paramos una a otra. Ya aquí Goku entró en modo Super Saiyan y la lió pardísima. Pero esta historia viene ya en el tema siguiente, ¿vale? La guerra civil entre Isabel y Juana y lo que pasó después lo vamos a ver en el tema 3, ¿vale? A nivel social y económico, pues tenemos que destacar pues, que Castilla también sufrió los efectos de la crisis del siglo XIV. Tanto la peste, la epidemia de 1348, como las revueltas campesinas, que si en Aragón eran las guerras remensas, aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos las revueltas irmandiñas, o numerosos movimientos antijudíos, porque cuando hay crisis económica siempre le echamos las culpas a las minorías y colectivos más débiles. Igual que ahora hay muchísimas personas que culpan a los inmigrantes de los males del país, pues en esta época ocurría con los judíos. ¿Ok? Y con esto hemos explicado toda la política ya de los reinos cristianos durante la Edad Media. Sé que es un poco tocho, pero chicos, es que este tema es muy largo, muy denso y no puedo hacer otra cosa. De verdad que lo siento muchísimo, pero es todo lo que puedo hacer. Por último, para terminar, esto no me voy a enrollar porque lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero hay que hablar de la repoblación. ¿Qué es la repoblación? Pues sencillamente que es que después de conquistar un territorio hay que mandar gente a vivir allí, hay que repoblarlo. No vale solo con conquistarlo, tenemos que vivir en este sitio. Pues esta repoblación se hace de diferentes maneras. En los primeros siglos, del siglo VIII al siglo XI, cuando las tierras son de mala calidad, el sistema más habitual es la apresura, es un poco espontáneo. A veces el rey fomenta esta repoblación, a veces los campesinos llegan y se instalan directamente en territorios en los que no había nadie porque habían expulsado a los musulmanes, pero todavía no se había instalado nadie, etcétera, etcétera. En los siglos siguientes pues ya va a haber otros mecanismos un poco más avanzados, como pues los privilegios. Esto ya os digo, están los apuntes, consiste simplemente en mira, este territorio para que la gente venga vamos a dar unos incentivos, como unas subvenciones, por ejemplo, pues van a pagar menos impuestos, o a la gente que venga aquí que tenga delitos, que estén buscados por algún delito, se le van a perdonar esos delitos con tal de que vivan aquí. Las capitulaciones, que es cuando una ciudad se rinde, pues capitular y rendirse es lo mismo y se le dan pues ciertos privilegios. Vosotros podéis seguir aquí, os podéis convertir o no, lo que queráis, pero tenéis estas condiciones. Y por último, los repartimientos es cuando el rey reparte un territorio conquistado entre aquellos que lo han ayudado a conquistarlo. Es decir, entre los nobles. ¿Vale? Ya os digo, tenéis todo esto mucho mejor explicado en los apuntes. Y ya con esto os dejo tranquilos porque vaya vídeo más tocho que me ha salido. Espero que no me echéis la cruz por ello, pero es que no hay manera de hacerlo de otro modo, ¿vale? Espero que haya sido mínimamente simpático. Y nos vemos en el próximo vídeo que ya va a tratar sobre el tema 3 y la dinastía de los Habsburgo o los Austrias en España. Prometo que va a ser un vídeo muy, muy divertido. Así que seguid atentos y no lo perdáis. Hasta la próxima.